Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 9 y nos ha tocado exponer los aspectos antropológicos de la violencia. Integrantes son Yesenia Mendoza, Carla Riquelme, Fátima Pérez, Leslie Cabanillas, Emilio Pereira, Vidalina Azañero, Patricia López y quien les habla, Sharon Tarrillo. Introducción, que viene a ser dentro de la introducción está la descripción del problema, que es la violencia se ve de forma permanente en varios aspectos de la vida. Este fenómeno, que se puede ver de muchos ángulos y perspectivas, es determinada por numerosas realidades, donde no solo encontramos las históricas. Hablemos de violencia. Uno de los ejemplos como violencia juvenil. Este se orienta tanto por su género, sexualidad, entre otros. Por eso, como objetivo de la investigación, es ver de forma analítica y constructiva un porcentaje de cómo nosotros llegamos a conceptualizar la violencia, haciendo la descripción de cada uno de los parámetros encontrados como los determinantes contextuales, las diferentes causas y consecuencias allegadas a estos límites. Esta investigación tiene introducción, que es la representación de estudio y la metodología de investigación trabajada. 2, que es marco teórico. Se presentan las definiciones de descripción, al final de la descripción del problema, todo sustentado con fuentes actuales. Serían las conclusiones finales de esta investigación acerca de la violencia, aspectos históricos. Mi nombre es Leslie Erika Cabanillas Matallana y vamos a hablar un poquito sobre las definiciones. La antropología, según el autor Alan Benz en el año 1963, manifiesta de que es el estudio del comportamiento social del hombre, sus creencias, su cultura y sus lenguas, ¿no? Al realizar alguna acción. Asimismo, la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, manifiesta que se da con la acción del uso de la fuerza o poder. Uniendo la antropología y la violencia, hemos reconocido que esta ha estudiado, ¿no?, la violencia, ha hecho muchas investigaciones y hemos encontrado que el estudio transcultural de la violencia ha aportado el conocimiento de que la violencia no solamente es el uso de la fuerza física, sino que también hay sociedades que lo manejan de una manera silenciosa, por ejemplo, dañando y, por ejemplo, la brujería. Los sistemas políticos vienen estudiando también los sectores rurales al descubrirse que pueden afectar y efectuar las políticas más allá del Estado. Emilio Pereira y a continuación les voy a hablar sobre la violencia de las culturas y la cultura de la violencia. Según Restrepo, nos indica que la violencia es un punto de quiebre de la cultura, por lo mismo podemos indicar que la violencia no existe dentro de la cultura. Existen tipos de violencia: violencia política, estructural, simbólica y cotidiana. Voy a darle un breve ejemplo de cada uno. La violencia política es la represión militar en los cuales los cargos ejercen abuso de su autoridad. La represión militar, la represión policial. Lo estructural es la violencia económica política en los cuales se ven afectados nuestros derechos como trabajadores, generándonos una violencia de tipo física e incluso emocional. La simbólica es las humillaciones internalizadas por el tipo de género, y la cotidiana es la que podemos ver a nuestro alrededor. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yesenia Mendoza y hoy voy a hablar acerca del proceso de la violencia en el ámbito antropológico. El fenómeno de la violencia requiere de una definición operacional cada vez que es referido a casos particulares, pues presenta diferentes caras según su anclaje en las diversas situaciones socioculturales en las que emerge, o según las membranas que traspasa y en el ambiente que se desencadena y se propaga. Hablamos con frecuencia, por ejemplo, de violencia juvenil, violencia de género, violencia sexual, violencia étnica, violencia intrafamiliar, violencia terrorista, corporal o psíquica. En todos estos aspectos, si bien algunos casos de estas denominaciones tienen valor para el análisis de realidades concretas o de tipo comparativo,
En otros casos puede resultar limitadas o equívocas. Cuando revisamos críticamente las distintas formas de abordar el fenómeno de violencia, también discutir sus límites, sus modalidades, analizar los usos del sentido común y cuestionar la relevancia de las categorías académicas que hemos construido para analizarla. La violencia suele ser tratada como una cosa, como si fuera un objeto, y más cuando hablamos del proceso. Comúnmente nos referimos más al último proceso, que es la violencia física, pero olvidamos o tomamos menos importancia las primeras señales de violencia, que son la violencia verbal, violencia psicológica. De esa manera, previamos del análisis tanto el contexto como el desarrollo del fenómeno, cuando se define la violencia como el único uso de fuerza física o la amenaza creíble de tal fuerza para hacer daño físico a una persona o grupo. Muchas de nuestras dificultades para completar la violencia se debe a que constantemente la tratamos como un objeto, cuando en realidad es un proceso, cuyo escenario implica un contexto, una compleja trama de situaciones. Mi nombre es Calia Riquelme y hablaré acerca de una revisión histórica de la violencia contra las mujeres. Según Silva y otros, en el año 2019 mencionan que la violencia histórica contra las mujeres es el resultado de una visión parcializada de los hechos pretéritos que constituyen el patrimonio cultural de un pueblo. Como puede advertirse, la violencia histórica contra las mujeres es el resultado de la aplicación de un método parcializado de interpretación histórica. Esto quiere destacar en función entre el efecto y causa, perspectivamente, porque de lo contrario no estaría ante una paradoja de aceptar la forma táctica que la participación de las mujeres desde tiempos antiguos ha sido mínima. Buenas noches, mi nombre es Patricia López Torres, voy a hablar sobre la teoría de la violencia. Citando a John Galton, la violencia siempre ocurre cuando las personas son influenciadas de tal manera que su desarrollo físico y mental está por debajo del potencial real. Por lo tanto, la violencia es la causa de la diferencia entre el desarrollo potencial y desarrollo real. Esto quiere decir que el maltrato físico y el maltrato psicológico daña y destruye al ser humano, siendo desvalorizado toda dignidad y reprimiendo el potencial innato que el ser humano posee. Asimismo, Calambres define que la violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda, que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control por los individuos que han ostentado el papel homogénico dentro de un grupo social. Sabemos que toda violencia es aprendida y esto se inicia desde el hogar, llevándolo al ámbito social, la cual se ha generado muchos tipos de violencia como el maltrato físico y psicológico hacia la mujer, asimismo la discriminación, explotación sexual y delincuencia y corrupción, generando una crisis social en el cual se ha normalizado todo tipo de violencia en la sociedad. Gracias. Mi nombre es Fátima Pérez y les voy a hablar acerca del futuro de la antropología de la violencia. Fernández y Feixá en 2004 nos dicen que actualmente se está viviendo una guerra social que no es más que la mutación de la violencia ya antes vivida. Además, esta violencia ha llegado a ser más notoria en contextos más reducidos como los colegios, los hogares, incluso el trabajo, y ha provocado grandes movilizaciones por parte de grandes asociaciones que luchan por los derechos de las personas. Además, los autores también mencionan que un antropólogo debe estar comprometido con su labor y colaborar con otros profesionales como psicólogos y otros investigadores y saber qué información compartir con ellos y así analizar los diferentes tipos de violencia. Soy Luna Vidalina Sañero. Hoy les hablaré sobre una mirada antropológica a la violencia. Para empezar, Benjamín en 1999 nos dice que la apreciación de la violencia es la filosofía de su particular historia. También se le define a la violencia como un fenómeno de diversas caras que se tratan de descifrar en su total complejidad. Ahora, la antropología hacia la violencia se dice que todo esto está adherido a la búsqueda de distintas y recientes formas de reflexionar e interpretar los complicados vínculos que existen entre la violencia, significación e interpretación
interpretación. Ahora, Richard en 1988 nos dice que sea el efecto directamente efectivo o emblemático, trabaja para transmitir la valoración de la persona como asociado a un grupo social, pero sin embargo también nos dice que la violencia es una maniobra básica para la interacción social. También se le define a la violencia como el uso violento de la fuerza física por parte de personas o de grupos que van en contra de otros. Pero hay otras formas de provocación que no solamente es la física, sino que también la verbal, la simbólica y la moral. Según Bellon, en 1996, en efecto nos dice de que no solamente se localiza la violencia al uso de la fuerza, sino que también a la probabilidad o a la advertencia de poder utilizarla. Muchísimas gracias.